Tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Su nombre es Argos Cursa. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este curso Aspectos Fiscales y Laborales en la Industria de la Construcción, impartido por el contador público y maestro licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón, a quien pido un fuerte aplauso. Antes de entrar en materia, me permito saludar a todos los que nos están sintonizando en línea y en tiempo real. Me permito leerles rápidamente el currículum del maestro Efraín Salvador Miramón. Es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, pasante de la maestría en Derecho Corporativo en la Escuela Comercial Cámara de Comercio, diplomado como perito en auditoría forense por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico Asociación Civil, ex catedrático de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, en la materia de auditoría 1, 2 y 3, ex catedrático también del Instituto Leonardo Bravo, incorporado al Instituto Politécnico Nacional en la materia de costos 1, ex catedrático adjunto en el seminario Estudio de los Impuestos y el Dictamen Fiscal, impartido en la Escuela Superior de Comercio y Administración. También es ex catedrático de la materia de Derecho Proceso Fiscal en la Universidad Tecnológica de México, Campus Atizapán. Miembro del foro www.aportacionesfiscales.com, asesor y consultor en diversos temas fiscales y legales, conferencista en diversos foros fiscales y de seguridad social, capacitador a diversos grupos de empresariales en materia mercantil, fiscal, financiero y contable, y conductor del programa Visión Fiscal, los primeros miércoles de cada mes, el programa de casa. Pues maestro, bienvenido, esto es su auditorio y pues estamos a la hora. ¿Qué sucede con la cuestión de la industria de la construcción? Muchas veces quisiéramos que se tratara de temas o de situaciones que fueran cómodas para nosotros. No es lo mismo llevar a una empresa restaurantera, llevar a una empresa comercializadora y en términos llevar respecto de lo que es la contabilidad, sus registros contables, sus cuestiones fiscales. En fin, hay ciertas, digamos, facilidades o una mejor forma de comprender cuando hablamos de empresas comerciales respecto del costo de ventas, por ejemplo, o respecto de la emisión de las facturas y la acumulación para efectos fiscales, como que es del común para nosotros. Pero cuando hablamos de la industria de la construcción, pues como que la situación cambia. Y cambia en el sentido contable, cambia en el sentido comercial, cambia en el sentido fiscal, en la cuestión de seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Una industria, que es la de la construcción, una actividad, y alrededor de ella se generan una serie de eventos y de situaciones que muchas veces nos impacta en el ámbito fiscal o en el ámbito de la seguridad social. Si nosotros observamos el tema, son aspectos fiscales y laborales, y muchas veces dentro de los fiscales pudiésemos pensar únicamente en impuestos sobre la renta o en IVA. Sin embargo, la cuestión de la seguridad social, las cuotas, incluyendo también al Infonavit y al SAT, pues son aspectos fiscales que también afectan a la industria de la construcción. Entonces, observar la actividad de la industria de la construcción nos lleva primero a analizar de qué estamos hablando, a qué nos referimos cuando decimos que estamos inmiscuidos en la industria de la construcción, porque muchas veces ni siquiera sabemos si nos es aplicable ciertos aspectos o no, si pertenecemos o no dentro del grupo de la construcción. Puede que tú te dediques a hacer algo y que aparentemente en una ilusión se supondría que es de la industria de la construcción y probablemente no sea así, y en ese sentido no tengas el impacto, los beneficios o las obligaciones que le corresponden a la industria de la construcción. Y entonces muchas veces a partir de ahí es que conlleva a ciertas situaciones para poder interpretar uno la ley fiscal, las obligaciones que se tienen, y dos, aterrizarlas en el ámbito de la construcción. Entonces, ¿cómo quiero yo aterrizar una situación si primero desconozco si efectivamente me encuentro o no dentro de esa actividad?
Entonces, para ello, primero necesitamos conocer ¿qué? Primero necesitamos conocer qué es la industria de la construcción, ¿ok? ¿Cómo está regulada? La construcción, actividad de la construcción. Yo te pregunto, ¿es una actividad mercantil o una actividad civil? ¿De qué se trata? ¿Es mercantil o es civil? ¿Quien construye es un comerciante o realiza un acto mercantil? ¿O lo que está realizando es de naturaleza civil? Desde ahí tenemos que partir en la esencia de comprender de qué se trata en la industria de la construcción. Por eso es que tenemos ciertos ordenamientos, como cuáles: el Código de Comercio, el Código Civil Federal y los códigos de civiles locales, y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, porque la industria de la construcción puede participar con iniciativa privada, con particulares, pero también puede participar con ¿quiénes? Con gobierno a través de la obra pública, y entonces la forma de regulación ya es distinta, ya no es en el Código de Comercio, en el Código Civil, sino en la Ley de Obras. Y entonces yo necesito conocer a mi empresa, a mi contribuyente, a mi cliente, para poder brindarle una mejor asesoría. Muchas veces la creencia es que la industria de la construcción es sumamente complicada para efectos fiscales, y la complicación se centra en un ingreso que perciben los empresarios y que se llama anticipo de obra. Y que el anticipo de obra le genera para el ámbito fiscal un impacto, importante en el sentido de tener que contribuir al gasto público con base en el anticipo que ha recibido, ¿no? Como cualquier empresa comercial, cuando una empresa comercial recibe un anticipo, ¿qué resulta? Hay que pagar impuestos sobre ese anticipo, ¿no? Y lo sabemos, digo, no nos queda la menor duda respecto de cómo se le calcula el impuesto, pero imagínate con un anticipo en la industria de la construcción, es más complicado. Y vamos a estar ahí abordando algunas situaciones de detalle, de interpretación y efectos fiscales y en seguridad social que nos van a poder ayudar a comprender un poquito mejor la temática de lo que es la industria de la construcción. Ante la primera pregunta, ¿es una actividad mercantil o civil? Pues tenemos dudas, tenemos situaciones que habría que analizar en primera instancia. ¿Ok? Primero, la determinación del derecho conforme al artículo 13 del Código Civil Federal, porque recordemos que en materia fiscal siempre vamos a aplicar la supletoriedad de las normas, ¿no? Y cuando aplicamos la supletoriedad, si no se encuentra en el Código Fiscal, entonces ¿a dónde acudimos? Al derecho común. Y entendemos algunas veces como derecho común el conjunto de normas a nivel federal que nos ayuden a determinar o interpretar la esencia de alguna disposición. Dentro de esas disposiciones federales se encuentra el Código Civil Federal. Entonces, en primera instancia, el Código Civil Federal, en su artículo 13, establece la determinación del derecho aplicable, se hará conforme a la siguiente regla. La fracción cuarta, la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Cuando se hace una construcción, ¿se celebra un acto jurídico? Sí. Y a ese acto jurídico que genera obligaciones y derechos, ¿cómo le denominamos? Contrato. Eso es un acto jurídico, el contrato. Y ese acto jurídico se rige por el lugar en donde se celebre. Y tenemos también la consigna en la fracción 5, que señala, salvo lo dispuesto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse. Si hablamos de alguna obra, pues atenderemos al lugar en el que se ejecute la obra, para conocer el derecho, que se le aplica ¿a qué? Al acto jurídico, en este sentido, al contrato. ¿Qué tipos de contratos realizan nuestras constructoras? ¿Cuáles son los más comunes? Contratos de obra pública. ¿Con qué característica? ¿Con qué modalidad? ¿Lo conocemos? A precio alzado, a costos unitarios, ¿ok? Son las modalidades en las cuales se utiliza el contrato de obra. Es una modalidad. Entonces, en ese sentido,
Es importante conocer, ¿yo cómo voy a registrar un contrato si primero no sé de qué se trata? Si primero no sé cómo se rige, cómo se establece. Por eso es que como contador o como asesor fiscal o como consultor fiscal o lo que lleve la connotación y el adjetivo de fiscal, tienes que andar de metiches en todos lados, tienes que andar de metiche en toda la legislación para saber de qué se trata, para conocer de qué estamos hablando, qué es lo que pretende regular la norma para que entonces podamos establecer las directrices o la forma en la cual se va a determinar el impuesto o se van a afiliar al Seguro Social o se les va a indemnizar o a liquidar a trabajadores. Pero si yo no sé en el fondo qué es lo que le da nacimiento a las obligaciones, entonces pues el mar en el cual yo me encuentro es inmenso y no sé para dónde ir. Y entonces lo que hago es tratar de entender la ley al margen de los conocimientos que yo tengo. Por ejemplo, si yo llevé una empresa comercial, si estuve registrando en una empresa comercial, a lo mejor me sé el mecanismo de evaluación de inventarios de últimas entradas, primeras salidas, ¿no? Vigente. Y entonces sé que la mercancía se tiene que estar valuando porque entra un precio y sale otro precio, etcétera. Y yo ya conozco esa mecánica y con ello me ayuda a determinar qué, el costo de lo vendido. ¿Ok? Y ahora llegas y te instalas en una empresa constructora y dices, pues va a ser lo mismo. Vienes de una industria en la cual se hacían pasteles y dices, pues aquí se fabricaban pasteles y se tenían en el inventario y después esos pasteles se enajenaban, se vendían. Y entonces ahora te cambias y llegas a una industria de la construcción y dices, ah, pues ha de ser lo mismo. Yo creo que aquí hacen lo mismo. Y entonces, con la experiencia que tienes y con eh, los elementos que has formulado durante el transcurso del año, quieres aplicar esos mismos conocimientos a la industria de la construcción. Y muchas veces es ahí donde decimos, hey, no es igual, es diferente. Y en ese sentido, entonces, lo que tenemos que hacer es acudir a la esencia de qué? De la actividad que se esté desempeñando. Necesito conocer esa esencia y cómo es que se regula. Por ejemplo, hablamos de obra, de construcción, pero ¿qué significa construcción? ¿Qué significa obra? En el más básico elemento o entendimiento de qué debo de conocer o de comprender por lo que es obra. Una mesa es una obra y no nos confundamos con lo que es la obra de arte. Porque a lo mejor puede también alguien decir, oye, una obra, bueno, pues alguna pintura, una escultura, eso significaría obra. Sí, pero ahí desde el punto de vista, ¿qué? Artístico. Pero es lo que tuvo que ver también el intelecto del ser humano y el manejo con materiales para poder diseñar una obra. Lo mismo si lo traslado a la cuestión de la construcción, es que formar algo a partir de qué? De la combinación del intelecto con los materiales que van a intervenir en ese algo que tú vas a construir. Y ese algo que vas a construir puede ser una obra inmueble, o puede ser una obra mueble, o puede ser con una de esas características, o un activo fijo también puede ser, ¿no? Tú puedes construir un activo fijo que puede ser dentro de eso mueble, porque lo puedes mover de un lugar a otro, pero tiene la característica de ser un activo fijo. Y eso puede ser también una obra. Pero para efectos de la construcción, ¿qué significa una obra? ¿Por qué se realiza esta regulación? Y entonces, en ese sentido, primero lo que nos señala el Código Civil Federal es, hey, en cuestiones de contrato, ¿a qué debes de atender? A la legislación local, a donde se celebren los contratos o a donde se ejecuten. Entonces, por eso yo necesito conocer la situación del Código Civil en el Estado Libre y Soberano de Puebla, porque aquí es donde nos encontramos. Si la obra es de Querétaro, tendré que acudir al Código Civil de Querétaro. Si es de Hidalgo, tendré que acudir al de Hidalgo. Y así tendré que andar de metiche en toda la legislación local para saber de qué se trata. Y ahí dentro de esta situación del Código Civil establece que este código regirá en el territorio del Estado de Puebla las relaciones y situaciones jurídicas de naturaleza civil. ¿Ok? ¿Cuál es la forma de contratar de nuestras empresas constructoras? Aquí está.
¿Contrato a qué? A precio alzado. Esa es la manera en la que contratan. ¿Y dónde se encuentra regulado ese contrato? Ah, pues se encuentra regulado en el Código Civil, no en un código de comercio. En el Código Civil se encuentra regulado en cada entidad federativa lo correspondiente al contrato de obras a precio alzado. ¿Y qué establece el artículo 2533? El contrato de obras a precio alzado es cuando el empresario dirige la obra y pone los materiales y se sujetará a las siguientes consideraciones. ¿Ok? ¿Qué significa un contrato de obra a precio alzado? Donde el empresario va a poner ¿qué? Materiales y mano de obra. Eso significa un contrato a precio alzado. Pones los materiales, pero también pones ¿qué? Mano de obra. ¿Ok? Si únicamente pones mano de obra, entonces estás hablando de ¿qué? De un trabajador, porque yo no estoy poniendo mi mano de obra. Y por lo tanto, si alguien me va a dirigir en la obra, entonces yo soy ¿qué? Un trabajador. O también puedo ser un profesionista, en el cual le brindo un servicio profesional independiente, no, eh, pero no voy a estar subordinado. ¿Okay? Y en ese sentido estoy brindando ¿qué? De este análisis es partir de que el contrato de obra a precio alzado equivale a que el empresario proporciona materiales y mano de obra. Y es donde muchas veces nosotros, como contadores, es lo último que sabemos, qué tipo de contrato celebró. Y eso nos enteramos cuando viene la cuestión del seguro social. Y el seguro social te pide, contador, favor de proporcionarme los contratos de obra a precio alzado, o bien los análisis de costos unitarios, o bien la explosión de insumos, o bien, etcétera, etcétera. Y es donde entonces nosotros nos comenzamos a acercar con el empresario, con el cliente, con el patrón, con el contribuyente, y le preguntamos, oye, me está pidiendo el Seguro Social todo esto, ¿tú qué haces? Y es hasta donde nos percatamos que todo nace de un contrato de obra, pero de un contrato de obra a precio alzado. ¿Qué significa que sea a precio alzado? Bien, primero vamos a ver las características de este contrato de obra, ¿ok? Primero, se otorgará por escrito, incluyéndose en él una descripción pormenorizada y cuando sea necesario un plano, diseño y presupuesto de la obra. Ok, siguiente. El empresario denominado constructor que se encargue de ejecutar alguna obra por precio determinado no tiene derecho después a exigir ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales o el de los salarios, salvo, siempre va a haber una salvedad, que el dueño también lo acepte. El dueño va a ser el beneficiario, quien está contratando. Yo necesito que en la cuestión de esta industria de la construcción nos quede muy claro quién es el dueño de la obra y quién es el empresario, entre paréntesis, constructor. Porque luego van a llegar otros metiches, otros que vienen a asistir al constructor. ¿Y cómo le llamamos a ellos? Subcontratistas. Vienen más los que participan, pero no de una manera integral. Y entonces tenemos que distinguir esta situación porque es lo que nos va a ayudar para determinar a quiénes van dirigidos los decretos que se emitieron en enero y marzo. ¿Por qué es que tengo que cumplir con ciertas obligaciones? A lo mejor tu constructora ni siquiera tiene que cumplir con ciertas obligaciones, pero tú ya les dijiste, hey, como salió en el decreto, pues en lo que son peras o son manzanas, pues ahí te va la obligación. Y a lo mejor ni siquiera estás obligado a. Y entonces en ese sentido, primero necesitamos conocer de qué estamos hablando, ¿ok? El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra por precio determinado no puede exigir ¿qué? Un aumento, ¿ok? Esta es una característica especial de la obra a precio alzado. Vamos a construir un edificio, vamos a construir una bodega, vamos a constituir un hotel, vamos a constituir un motel, sí, porque los moteles también se construyen, no nacen solitos, se construyen, ¿ok? Vamos a construir algo, un inmueble. La característica es, si es a precio alzado, yo te puedo decir como empresario, el inmueble te va a costar 20 millones de pesos. Como es un contrato a precio alzado,
Yo voy a proporcionar ¿qué? Materiales y mano de obra. Y yo ya te dije que el inmueble te va a costar 20 millones de pesos, o el inmueble te va a valer 10 millones de pesos, o te va a valer 7. Yo ya te dije cuánto. Porque yo ya hice ¿qué? Mi presupuesto, mi estimación, mi más menos, y dije, te cuesta 7 millones, te cuesta 20 millones. ¿Ok? Comienza la obra, yo ya no puedo, oye, ¿qué crees? Subió el acero, subió la arena, subió el tipo de cambio, te tengo que reajustar los precios. No, señor, usted me dijo que me lo entregaba en 20 millones y en 20 millones me lo entrega. Es a precio alzado. Salvo que podamos convenir que haya una negociación cuando el impacto pues sea considerable. Si no, entonces no hay negociación. En el precio en el que hayamos fijado es en el precio en el cual se vende. Es un ejemplo también que tú puedes comprar o vender un inmueble, llámesele terreno, a precio alzado. Te vende el terreno que está aquí abajo y tiene las limitantes del lado izquierdo, del lado derecho, o al oeste, o al este, o al sur, o al norte. Estas son las colindancias. Y ese inmueble te vale 5 millones de pesos. Tú lo vas y lo compras. Dice, ok, te compro el inmueble, el terreno, 5 millones de pesos. Oye, resulta que aparentemente eran de 1500 metros y resulta que solo son 700 metros cuadrados. Oye, ahí hubo un exceso o una deficiencia. No, ¿lo compraste a qué? A precio alzado. Y a precio alzado yo te dije las colindancias. Y con eso fue más que suficiente. No te vendí, ¿por qué? Por metro cuadrado no te vendí. Te vendí a precio alzado. Y ahí no hay ni aumento ni disminución. En cambio, cuando te vendo el terreno por metro cuadrado, fijamos el precio. ¿Por qué? Por metro cuadrado. Y entonces decimos, ¿cuántos metros vale? Ah, pues son 150 metros, son 200 metros, son 700 metros. Cuando venga la situación de la entrega, resulta que son menos metros. Entonces, por lo tanto, el precio se tiene que disminuir, se tiene que ajustar. Eso es válido. Porque no te estoy comprando a precio alzado, te estoy comprando a metro cuadrado. Entonces, estas situaciones nos ayudan a diferenciar en qué tipo de contrato estamos. A precio alzado, el empresario que se encargue de ejecutar la obra no puede hacerla ejecutar por otro, salvo que haya pactado lo contrario. ¿Con quién? Con el dueño. No pueden venir subcontratistas conmigo que yo contraté, salvo que el dueño lo haya permitido. ¿Y en dónde lo observo? En el contrato. Oye, es que estás subcontratando la obra con fulanito, sultanito, perenganito. Oye, pero si te lo permitió el dueño, está por escrito dentro del contrato que ciertas situaciones las puedas subcontratar, entonces es válido, no hay problema. Pero si no, estamos infringiendo una normatividad. ¿Cuál? Código Civil Local o del Estado. Esa es la norma que estamos infringiendo. No estamos infringiendo la cuestión fiscal, porque la cuestión fiscal tiene que ver con ingresos y con deducciones. Ahí todavía ni llego, apenas estoy conociendo de qué se trata esta situación cuando me hablan de contratos a precio alzado, a costos unitarios o a precios unitarios, ¿no? Entonces, son características. Quienes por cuenta del empresario realicen a su vez parte de la obra en virtud de su contrato que no sea laboral o que le ministren material para la obra, no tendrán acción contra el dueño de ella, sino hasta por la cantidad que alcance el empresario. ¿Qué significa? Que si se permite la subcontratación de la obra, los subcontratistas no pueden ejercer acción en contra del beneficiario de la obra, del dueño, salvo por lo que el empresario no hubiese o hasta la cantidad que el empresario haya soportado. Entonces es otra característica. El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupen la obra y de las cuotas al IMSS y al Infonavit. ¿Ok? ¿Quién es responsable según el Código Civil? El contratista. El contratista. Desde aquí, desde que está pactando el contrato, el contribuyente ya conoce sus responsabilidades. La responsabilidad es inscribir a sus trabajadores al Seguro Social y pagar las cuotas también al Infonavit. ¿Ok? Entonces, son consideraciones que tenemos respecto del contrato. Ahora bien, ¿qué señala el artículo 75 del Código de Comercio? El Código de Comercio establece los actos de naturaleza mercantil. Ese está dirigido a
los comerciantes. Y por eso conocemos si alguien se dedica al comercio o no. Existe un contrato muy común, que es el contrato de compraventa. Pero dime qué tipo de compraventa es. ¿Es compraventa de naturaleza mercantil o compraventa de naturaleza civil? Porque hay de las dos y están reguladas. Por ejemplo, el contrato de compraventa mercantil, ¿entre quiénes se celebran? Entre comerciantes, entre personas que realizan de su vida ordinaria el comercio. Y aquellos de naturaleza civil son los que no realizan cuestiones de comercio. Por ejemplo, una persona física que tiene ingresos por sueldos y salarios, le vende su automóvil a una que se dedica a arrendar casas habitación. Ninguna de las dos actividades son mercantiles, por lo tanto, dichas personas no son ¿qué? Comerciantes. En consecuencia, cuando le transmite la propiedad del vehículo la una a la otra, estamos hablando de una compraventa, sí, porque hay una transmisión de propiedad, pero es una compraventa de naturaleza ¿qué? Civil, y tiene otras características. Y en cambio, cuando se trata de ventas entre comerciantes, entonces hablamos de compraventa de naturaleza mercantil. Y así también hay otra situación, por ejemplo, cuando una persona le presta dinero a otra, ¿cómo le llamamos a ese tipo de contratos? De mutuo, y puede ser mutuo con interés o mutuo sin interés. Pero es un contrato de mutuo. Pero el contrato de mutuo se da cuando las personas que lo celebran no se dedican al comercio. Por eso es de naturaleza mercantil, el mutuo. Digo, de naturaleza civil, el mutuo. Pero cuando las personas que realizan la operación de préstamo y celebran ese tipo de contrato, entonces hablamos de naturaleza mercantil y ya no se llama contrato de mutuo. Ahora se llama contrato de préstamo mercantil. Cambió la naturaleza del contrato porque los sujetos que lo celebran son distintos. ¿Ok? Aquí en la cuestión mercantil, en la civil, es de mucha apreciación. ¿Quiénes son los sujetos y qué es el objeto que participa de esas situaciones? Para poder llevar a la esencia. Y en el caso que sean combinadas, una comerciante y una civil. Una es comerciante y la otra es civil, se atiende al fin mercantil. En el caso de que sean combinadas, se atenderá al fin mercantil. ¿Ok? Si uno es comerciante, por ejemplo, una agencia de autos que le vende a una persona que tiene sueldos y salarios, ahí está la naturaleza mixta, se tenderá más al mercantil, al aspecto mercantil. ¿Ok? Y señala el 75 que son los actos de comercio. Por ejemplo, el transporte de personas es un acto mercantil. El transporte de bienes, un acto mercantil. La fracción sexta establece, reputa como actos de comercio las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. Por lo tanto, una empresa constructora, ¿cuál es su nomenclatura final? ¿La constructora qué? ¿Con qué terminación? ¿No? SADCB generalmente. SADCB, ¿sociedad qué? Anónima. Y si es una sociedad anónima, es una sociedad de naturaleza ¿qué? Mercantil. Mercantil porque la ley señala, artículo 3º, primero, segundo, tercero, del Código de Comercio. Las sociedades que se creen conforme a este código tienen la naturaleza de ser mercantiles. Artículo 3º, Código de Comercio. Entonces, en ese sentido, una SA tiene naturaleza mercantil. Y más aún cuando celebra o se trata de construcciones. Entonces, mi empresa es de naturaleza mercantil porque es una constructora. Pero los actos que realiza son de naturaleza mercantil o de naturaleza civil. Hay un contrato a precio alzado, está regulado por qué ordenamiento? Código Civil. Pero la empresa es una SA, ¿ok? Y es de naturaleza mercantil. Por lo tanto, esta empresa tiene naturaleza mercantil, pero el acto que desarrolla es de naturaleza civil, 100%. De tal forma que si existe un incumplimiento en el contrato, por ejemplo, la vía que debiera de llevarse sería la civil ordinaria y no la mercantil.